Vamos a volver a abrir nuestras Biblias en el mismo sitio que antes, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Os pido disculpas por la voz porque la tengo un poquito así. Pero bueno, esta mañana seguimos con la serie de pasajes controvertidos que empecé hace unos cuantos meses. Cada vez que me toca vimos Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Ezequiel 8 en el Antiguo Testamento, y la última vez, hace unas cuantas semanas, pasamos al Nuevo Testamento y pudimos ver un poquito de Mateo 23 y 24, que es el capítulo más controvertido. Y hoy, con la ayuda de Dios, estaremos viendo un poquito esta segunda carta de Pablo a los creyentes de Tesalónica, y pondremos especial énfasis en este capítulo 2, que es un pasaje que se tiende a malinterpretar con facilidad. Vamos a empezar, si os fijáis, si podéis tener vuestra Biblia abierta, el capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y sigue. Es decir, lo primero de todo vamos a ver cuál es el contexto, de qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Pues lo dice las primeras palabras, el apóstol Pablo está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y este es uno de los temas principales en torno al cual giran las dos cartas de los tesalonicenses. Si echamos un vistazo, si giramos un par de páginas antes a Primera de Tesalonicenses, voy a leer solo unos pocos ejemplos. Son unos cuantos, hay más, de los versículos donde Pablo trata el tema de la segunda venida del Señor. Si podéis echar un vistazo en la primera carta, capítulo 1, versículo 10, veréis que pone: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si pasamos al capítulo 2, versículo 19, veréis que pone: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pasamos al capítulo 3, lo mismo. El versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pasamos al capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nos vamos al último capítulo de esta primera carta, el 5, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es un tema recurrente el de la segunda venida. Y si pasamos ya a la segunda carta, que es la que estamos viendo hoy, primer capítulo, que nos lo ha leído nuestro hermano Javier, versículo 7, por ejemplo, dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O el versículo 10 dice: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Y así llegamos a nuestro pasaje de hoy. Es un tema que todo gira en torno a la segunda venida del Señor en estas cartas. Y este capítulo 2 empieza así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es animar a los creyentes en Tesalónica que vivan a la luz de la segunda venida del Señor. Todo lo que dice Pablo va girando en torno a esta segunda venida. Y aquí me gustaría, un poquito a modo de paréntesis, tratar un tema que es el de las tradiciones en la Iglesia. Solo serán 5 minutos, pero tiene que ver con esto, porque así como en tiempos de Jesús se habían añadido muchas tradiciones inventadas a la ley de Dios, lo podemos ver en los Evangelios, pues desde los tiempos de Jesús hasta hoy, en estos últimos 2000 años, han surgido muchas ideas, costumbres, tradiciones, creencias
que se han asentado más o menos fuertemente entre los creyentes y no siempre responden a verdades bíblicas. Hay que ser muy cuidadosos con que la tradición no sustituya a la palabra de Dios. Y voy a dar unos cuantos ejemplos. Uno muy conocido, lo conocemos todos, es el de la manzana de Adán y Eva. La Biblia no dice explícitamente que hubiera ninguna manzana, sino que solo habla de fruto. Esto creo que lo sabemos todos. Podría haber sido una manzana, tal vez, es cierto, pero lo más probable es que no lo fuera, sino que simplemente fuera un fruto que a día de hoy desconocemos. Pero creer en sí que era una manzana, al fin y al cabo, no es más que el fruto de la tradición. Y si nos tenemos que ceñir a la Biblia, a la palabra de Dios, la manzana no concuerda con la palabra de Dios en este caso. Otro ejemplo también muy conocido, el caballo del apóstol Pablo. No dice la Biblia que el apóstol Pablo se cayera de ningún caballo en su conversión. Tal vez lo hubo, sí, tal vez hubo caballo, pero no se puede ni afirmar ni desmentir. Y de todas formas, si uno mira con detenimiento a los pasajes de la conversión del apóstol Pablo, lo más probable es que fuera a pie. Porque de no ser así, no diría Hechos 9:8 que le llevaron de la mano. De haber habido un caballo, pues hubiera sido tan sencillo como volverlo a subir al caballo y que el caballo lo llevara hasta Damasco. No hubiera sido necesario llevarlo de la mano, como sí dice la Biblia. Es decir, que Pablo se cayó del caballo no deja de ser otra tradición inventada que no sale en la Biblia. Otro ejemplo, un tercer ejemplo. Este ya no es tan conocido, es el Calvario de Jesús. Aunque pueda ser una sorpresa para algunos, la palabra Calvario no sale en la Biblia. Jesús no hace ningún Calvario ni pasa por ningún Calvario. Y lo que sí aparece en la Biblia es la palabra calavera. 4 veces, Mateo 27:33, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. En 4 sitios nos indica el lugar de la calavera como ese lugar concreto de la crucifixión. Voy a leer uno de esos 4 versículos, Juan 19:17. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Gólgota es una palabra hebrea y en castellano nos la ponen aquí en la Biblia como una transliteración de la palabra hebrea Gólgota, que significa calavera o cráneo. Y la palabra griega que se traduce en nuestras Biblias pues significa calavera, cráneo. Las 2 traducciones son buenas. Entonces la pregunta es: ¿de dónde viene todo eso del Calvario? Pues la palabra Calvario, y probablemente toda la confusión, viene del latín, ya que en el idioma latín un cráneo de una cabeza es un calvariae. Y casi seguro de ahí, con la larga tradición de la Iglesia de usar el idioma latino, probablemente de ahí se haya colado la palabra Calvario. Y sí, es cierto que Jesús cargó con la cruz hasta ese lugar llamado Gólgota en hebreo, traducido al castellano cráneo o calavera, pero de ahí a llamar Calvario al camino en sí mismo hay algo de diferencia. No es lo mismo Valldemosa que el camino hasta Valldemosa. Lo importante, al fin y al cabo, es ceñirnos a la palabra de Dios, y hay que ir con cuidado con las traducciones. Y en nuestro pasaje de hoy, con las tradiciones, perdón. En nuestro pasaje de hoy hay una cosa parecida. Y sale en el versículo 2, al final del versículo 2. Y es el Día del Señor. Hay una larga tradición en la Iglesia de llamar Día del Señor al primer día de la semana, al domingo. En la Iglesia católica y en la protestante, más o menos por igual. Y es algo que viene de muy atrás. Y cuando se habla entre cristianos del Día del Señor, normalmente es una referencia al primer día de la semana, al domingo. Pero claro, la gran pregunta: ¿sale eso en la Biblia? Bueno, es cierto que el primer día de la semana fue cuando el Señor se mostró resucitado y nos reunimos normalmente en domingo. Pero ateniéndonos estrictamente a la palabra de Dios, que al fin y al cabo es nuestra única guía de fe y conducta, no hay una sola referencia en la Biblia que asocie la expresión Día de Jehová o Día del Señor
al domingo, porque si uno mira con detenimiento a la Biblia, ve una cosa muy diferente a la tradición, ya que la expresión Día del Señor se asocia con un hecho, un día, un solo día muy concreto, que es el de la venida del Señor y el juicio de Dios. Y hay 23 citas en la Biblia. Esto sale 23 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento el día de Jehová sale 16 veces y en el Nuevo Testamento sale 7 veces. Isaías 2:12. Si alguien quiere la lista, luego se la puedo dar. Voy a leer solo unos cuantos ejemplos, no importa que los busquéis, para que veamos lo que significa Día de Jehová y con qué está relacionado. Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Otro ejemplo, Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Otro ejemplo, Joel 1:11. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y si pasamos al Nuevo Testamento, Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el último ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De las 23 citas que salen en la Biblia de Día del Señor o Día de Jehová, 22 se refieren con muchísima claridad al día concreto de la venida del Señor y el juicio de Dios. Lo que hay una de esas 23 citas que no está tan clara y algunos la tratan de asociar al domingo, es Apocalipsis 1:10. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, dice Juan cuando nada más empezar el libro de Apocalipsis. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay dos posibilidades, claro. Una es la que algunos intentan sostener, que se refiere al domingo, es decir, que Juan viera todo lo que vio en un día domingo. Y la segunda posibilidad es que Juan viera todo lo que vio porque estaba en el Espíritu, es decir, más bien en un estado sobrenatural en el momento del fin del mundo. ¿Y cuál de las dos interpretaciones tiene más sentido a la luz de lo que se explica en todo el libro de Apocalipsis? Pues la interpretación de que Juan vio todo lo que vio en un día domingo no aporta mucho, realmente es bastante intrascendente. Y yo entiendo que tanto da si el apóstol Juan vio todo lo que vio en un domingo, en un lunes o en martes. Lo importante es lo que Juan vio y no el día que lo vio. ¿Y qué vio? ¿Qué vio Juan? ¿Qué sale en Apocalipsis? El fin del mundo, ¿no? La interpretación de que Juan vio todo lo que vio en relación al fin del mundo, pues tiene bastante más sentido en relación a el día del Señor del resto de la Biblia. No fue precisamente el fin del mundo de lo que una de las partes sustanciales de las que más habló Juan en este libro de Apocalipsis. Es decir, que creer que ese versículo, Apocalipsis 1:10, hace referencia al domingo, se basa, hay que decirlo, en la tradición de la Iglesia. Lo cierto es que no hay un solo pasaje en la Biblia que asocie el primer día de la semana, tal como lo llama la Biblia, con el día del Señor. Y por tanto, lo más coherente es entender que la expresión Día del Señor en Apocalipsis 1:10 significa lo mismo que las anteriores 22 veces que sale en la Biblia la expresión el Día del Señor. Si 22 veces significa lo mismo, la vez que hace 23 es muy probable que signifique lo mismo. Por tanto, perdón por el inciso porque ha sido un poco largo, pero si ahora volvemos a nuestro texto de 2 de Tesalonicenses 2, como hemos visto al principio, el apóstol Pablo está animando a los creyentes a que vivan a la luz de esa segunda venida del Señor. Por eso aquí en estos dos primeros versículos Pablo mezcla
la segunda venida del Señor con el día del Señor, porque son una misma cosa. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que, ¿qué dice ahora? El día del Señor está cerca, o sea, en el sentido de que esa venida del Señor Jesucristo, de la que acaba de hablar unas líneas antes, ese día del Señor está cerca. Seguimos adelante. El tema de la venida del Señor es un tema recurrente en estas dos cartas de Tesalonicenses, pero hay un segundo tema. Hay una segunda cosa que también sale mucho en estas dos cartas, que va de la mano de la otra, y es el tema de la tribulación, la persecución, la aflicción, y hay otras palabras, no las voy a citar todas, ni voy a leer todos los versículos, pero quiero leer algunos para que veamos que otro de los temas principales de estas dos cartas es el de la persecución a los cristianos. Si me queréis acompañar, voy a volver otra vez al primer libro, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Leeré solo a modo de ejemplo unos cuantos. Dice versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pasamos al capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice: a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y si saltamos unos dos versículos más abajo, el 7, dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y si pasamos a la segunda carta, el texto que nos ha leído nuestro hermano Javier en esta mañana, capítulo 1, versículo 4, sigue hablando del mismo tema. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras, que dice ahora, persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y si saltamos al versículo 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y si vamos ya, ahora sí que ya nos centramos en el texto de hoy, vamos a tener en mente que el contexto es estos dos: el de la persecución a los cristianos por una parte, aflicción, dificultades, necesidad, tribulación, como dice la Biblia, es una palabra un poco antigua pero se entiende, y el apóstol Pablo les va recordando todo el tiempo, a modo de esperanza, la segunda venida del Señor. Por tanto, ahora sí que ya vamos a ir versículo por versículo un poquito de este capítulo 2. Empiezo a leer de nuevo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo les está escribiendo y les está diciendo que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, es decir, que sean cautelosos en cuanto a la doctrina y la enseñanza que han recibido, y por lo tanto que no se dejen engañar. Y así comienza el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Nadie os engañe de ninguna manera. Y esto nos suena de algo a los que estuvisteis en la última vez que me tocó traer el mensaje de la palabra, que hablamos de Mateo 23 y Mateo 24. Estuvimos pensando en unas palabras muy parecidas del Señor Jesús a sus discípulos. La clave de Mateo 24 era el estar atento al engaño por parte de las autoridades religiosas. Y el tema de este pasaje que estamos viendo hoy en el fondo es el mismo. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
que nadie nos engañe, porque no vendrá sin que antes, ¿no vendrá el qué? Pues el día del Señor, la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor no vendrá sin que antes tenga lugar algo llamado, que la Biblia aquí nos llama la apostasía, y también añade Pablo dos cosas más, que se va a manifestar el hombre de pecado, y lo aclara un poquito añadiendo que es un hijo de perdición. Lo primero es que vendrá algo llamado la apostasía, en un momento lo veremos. Lo segundo es que se manifestará la Biblia dice hombre de pecado, y lo tercero es como un añadido a modo de declaración a lo de hombre de pecado, dice que será hijo de perdición. El apóstol Pablo empieza estas palabras de la misma manera, como he dicho antes, que el aviso que dio Jesús en Mateo 24, cuando nada más empezar a hablar Jesús a sus discípulos, Mateo 24:4 les dice: mirad que nadie os engañe. Y aquí muy similar, nadie os engañe en ninguna manera. Y si recordamos Mateo 24, los que estuvisteis, los que pudisteis escuchar aquel mensaje, la esencia del pasaje estaba en eso, que Jesús advertía a los suyos de no ser engañados por las personas religiosas que parecían estar en la verdad, pero que no lo estaban. Porque justo antes, en Mateo 23, Jesús denunció la hipocresía de la casta religiosa de su tiempo. Desenmascaró en el fondo a unos farsantes que decían representar a Dios y les acusó de engañar a la gente. Jesús en Mateo 24 advierte de ese engaño por parte de la casta religiosa, y por eso todo lo que dice Jesús en Mateo 24, Mateo 25, Mateo 26, porque es un continuo, todo eso empieza con esas poquitas palabras: mirad que nadie os engañe. Y aquí el apóstol Pablo va en la misma línea, advierte en contra de la apostasía. La palabra apostasía en castellano es una transliteración de la misma palabra idéntica en griego y significa apartarse, alejarse, separarse de algo. Pablo advierte de que la venida del Señor no vendrá antes de que haya un periodo de alejamiento de la verdad. Eso es lo que podemos entender por la palabra apostasía. Y luego nos dice que se manifestará el hombre de pecado. ¿Qué sería este hombre de pecado? Pues hay que descartar a priori el significado más literal, porque evidentemente hombres de pecado, hombres con pecado, pues lo somos todos. Es decir, que no puede referirse este versículo a toda la humanidad. Está claro. Entonces, ¿a qué puede referirse? Tiene que haber otra explicación. Puede ser hombres con pecado, un hombre con pecado no perdonado tal vez. Pues sí, ahí está. En Ezequiel 8, la vez antes que me tocó traer el mensaje de la palabra, el último versículo de ese pasaje que estuvimos viendo, hablaba de que Dios no iba a perdonar a esas personas que daban la espalda conscientemente a Dios. No lo busquéis, pero lo leo. Ezequiel 8:18 dice, habla Dios: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Y en el fondo es lo mismo que vimos en Mateo 23 con esos fariseos hipócritas que por fuera parecían una cosa pero por dentro eran otra. Entonces, volviendo a este pasaje, podemos entender que el hombre de pecado es sencillamente un hombre que en su corazón da la espalda a Dios, es decir, con pecado no perdonado. Pero hay más aclaración, la cosa sigue y lo podemos entender mejor. Vamos a continuar y así lo entenderemos. Acaba este versículo 3 diciendo que este hombre de pecado será hijo de perdición. Y esto es llamativo porque la misma expresión, idéntica, exactamente la misma expresión en el original en la Biblia en griego, sale una vez más en la Biblia, en la oración de Juan 17, haciendo referencia a Judas Iscariote. Lo voy a leer, Juan 17:12. Habla Jesús: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Con una referencia a cómo Jesús llamó a Judas, el hombre de perdición,
Pablo está diciendo que el hombre de pecado, que nos anuncia aquí, iba a ser un Judas, una especie de Judas. ¿Y qué fue Judas al fin y al cabo? ¿Cómo lo recordamos? Pues como el traidor con mayúsculas. Judas estaba muy cerca de la verdad. No se podía estar más cerca de la verdad, pero no estaba en la verdad. Judas fue un fraude de persona, porque a ojos de los de fuera parecía ser, pero no era. Incluso cuando Jesús les dice a los apóstoles, uno de vosotros me va a entregar, los demás no parecen haber sospechado en absoluto de Judas. Tal fue el nivel de su disfraz, es decir, su apariencia de piedad, pero sin tenerla, claro. Y de esto nos advierte aquí Pablo. A esto se refiere cuando asocia la apostasía con el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pablo está diciendo que vendrá un apartarse de la verdad, la apostasía, y aparecerá un líder que no estará en la verdad, pero que parecerá estar en ella. Un Judas, en el fondo. Pablo advertía a los creyentes de la llegada de unos tiempos muy similares a los de Jesús, con líderes religiosos falsos, disfrazados de verdad sin serlo. Líderes religiosos que iban a ser un fraude, igual que los había en tiempos de Ezequiel, 600 años antes de Cristo, e igual que los había en tiempos de Jesús. Pero continuamos, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí el apóstol Pablo está expandiendo de lo que acaba de decir en el versículo 3, está dando un poco más de explicación, de aclaración. Y aquí añade que este hombre de pecado, hijo de perdición, en realidad, pese a las apariencias, se opone y se levanta contra todo lo que realmente tiene que ver con Dios. Y añade Pablo que tal es el nivel del engaño, tan grande es el nivel del engaño, que incluso se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vaya nivel del que se nos avisa que va a llegar la falsedad. Se nos advierte de un disfraz muy, muy bueno. Aclara el apóstol Pablo que se hace pasar por Dios, o sea, que cuela. Ya dijimos, hablando de los fariseos, que para engañar hace falta que la copia se parezca al original, porque no te pueden colar un bolso falso o unos zapatos falsos si no tienen un poco de parecido, un mínimo de parecido con el original. Nadie te va a colar la mercancía falsa si no tiene ese mínimo de similitud con la mercancía verdadera. Y con el cristianismo pasa lo mismo. No nos pueden colar lo no bíblico si es muy diferente del original, de la verdad de Dios. De donde nos pueden colar las cosas que no son ciertas, de donde nos pueden engañar, es desde lo que aparenta ser verdad. Por eso Jesús pasó bastante de los saduceos, les hizo muy poco caso. Jesús se centró en los fariseos, porque eran lo más parecido a la verdad que había en sus tiempos. Los fariseos eran lo que más pasaba por verdad, pero sin serlo, claro. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué nos dice este versículo? Pues parece ser que el apóstol Pablo hablaba con frecuencia de todas estas cosas. Les recuerda que cuando estaba con ellos les comentaba estas cosas. ¿Para qué? Pues para que estuvieran al tanto, para que estuvieran alerta de que vendría un alejamiento de la verdad y que vendría un líder religioso con apariencia de cristiandad, pero sin serlo. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Aquí, en este versículo, comienza lo más difícil, la parte más difícil de este pasaje, que es donde algunos se pierden un poco. ¿Cómo lo podemos entender? Pues a la luz del resto de la Biblia, que los pasajes más claros nos ayuden a entender los más difíciles, y siempre es lo que ha hecho la Iglesia cristiana, que de corazón busca entender y estudiar la palabra de Dios. Y es en este punto en que cobra especial importancia los pasajes anteriores que hemos estado viendo,
en toda esta serie que he estado haciendo de pasajes controvertidos. En Mateo 24:3, antes de que Jesús les conteste, mirad que nadie os engañe, ¿cuál es la pregunta que le hacen los discípulos? Le dicen los discípulos, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos querían saber qué es lo que iba a pasar y Jesús les dio una pincelada de lo que iba a suceder en los capítulos 24, 25 y 26 de Mateo. Y a nada de comenzar a hablar, en Mateo 24 Jesús les cita a uno de los profetas de la antigüedad. ¿Cuál? Mateo 24:15. Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y continúa. El profeta Daniel, sí, de todos los profetas del Antiguo Testamento, cuando le preguntan a Jesús cosas sobre el futuro, Jesús refiere al profeta Daniel. En cierta manera, es como si podíamos entender como si Jesús les estuviera diciendo que si querían saber cosas del futuro, pues que estudiaran Daniel, que estudiaran el libro de Daniel. Y eso vamos a hacer nosotros hoy, ver cómo esto conecta un poquito con Daniel, porque en el fondo el tema es el mismo. Y además de con Daniel, con Mateo 24, porque la conexión con Mateo 24 es notoria. El versículo 9, que ahora lo vamos a ver en un momentito, es muy parecido a las palabras de Jesús en Mateo 24. Si tenéis una Reina Valera del 60 con referencias, con estas letritas pequeñas en los versículos, si os fijáis en 2 de Tesalonicenses 2:9, hay una letrita muy pequeña, y en el pie de página esa letrita refiere a Mateo 24. Y si recordamos Daniel 2 y Daniel 7, podremos comenzar a conectar todas estas cosas. A medida que avanzamos en el Nuevo Testamento, es como si las piezas del rompecabezas van encajando cada vez mejor para mostrarnos con más detalle como las profecías de Daniel 2 y Daniel 7 con respecto a lo que sucede entre la primera y la segunda venida del Señor. Y hoy no da tiempo, claro que no, a explicar todo lo que vimos en Daniel 2 y Daniel 7, y no voy a repetir todo eso. Pero es importante señalar que este pasaje que vemos hoy de 2 de Tesalonicenses, a través de la historia de la cristiandad, se ha entendido mayoritariamente como un pasaje paralelo de esos dos pasajes de Daniel para los tiempos entre la primera y la segunda venida de Cristo. La base, como siempre digo, es Daniel 2. La imagen de ese sueño del rey de Babilonia 2600 años antes de Cristo tenía una última parte metálica dividida en dos que correspondía a dos fases. Daniel 7 lo confirma y lo expande y da más información explicando que la última evolución de esa cuarta bestia que se explica en Daniel 7, que representa a Roma, ese pequeño cuerno, iba a entrar de lleno en el ámbito religioso. Daniel profetizó que el poder político de Roma iba a cambiar hacia una forma en donde la cuestión religiosa adquiría importancia. Daniel 7:23, no es necesario que lo busquéis, pero lo voy a leer. Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Saltamos al versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Se refiere a la ley de Dios, claro. Y serán entregados en su mano, los cristianos, los creyentes, y ahora viene el juicio final, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido. Eso es lo que nos decía Daniel 7. Pero vamos a seguir con nuestro texto. Versículo 7, 2 de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El versículo 6 dice que hay algo que lo detiene, que todavía
es decir, en los momentos en que el apóstol Pablo estaba escribiendo estas líneas, no se ha manifestado. Y en este versículo 7 Pablo insiste en lo mismo y repite lo del versículo 6. Dice, hay quien al presente lo detiene. Y vamos con la pregunta clave para entender qué es lo que dicen estos dos versículos, porque es verdad que es difícil. ¿Qué detenía la manifestación de esa segunda parte o segunda fase de la cuarta bestia de Daniel 7? ¿Qué hay que pueda detener una segunda fase? La respuesta es muy sencilla, la primera fase, la permanencia en vigor de la primera fase. Mientras Pablo aún vivía en el primer siglo, la primera fase o la primera parte de Roma, ese gran imperio militar, político, estaba en lo máximo de su poder, estaba en el auge de su poder. ¿Quién detenía entonces la segunda fase? Pues la primera. Hasta que la primera no fuera quitada de en medio, tal cual dice el versículo 7, no se podía manifestar la segunda fase, que es el pequeño cuerno de Daniel 7. Hasta que el gran imperio romano no se disgregó en pequeñas naciones independientes, que son esos 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel 7, no podía surgir la segunda fase, el pequeño cuerno profetizado por Daniel. Y esto del principio que dice, y lo de ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿esto qué significa? Pues esto es difícil, pero yo creo que podría significar que aquello ya estaba en marcha. Y tiene sentido porque el torcimiento de la palabra de Dios ya estaba en marcha. Ya se estaban empezando a torcer las Escrituras, hay un montón de referencias en el Nuevo Testamento, y se estaban comenzando a enseñar falsas doctrinas en la Iglesia. Y además ya comenzaba la persecución a los cristianos. ¿Cuál era el segundo tema recurrente de todo Tesalonicenses? La persecución, la aflicción, la tribulación. Y no voy a citar pasajes del Nuevo Testamento porque están llenas, las cartas de Pedro, Pablo, Juan, Judas, están llenas de todo este tema de las falsas enseñanzas en la Iglesia. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias en contra de falsas enseñanzas y falsos maestros. O sea que ya estaba en marcha una cosa que luego dice el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acaba el versículo 7 diciendo que hay alguien que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado, al hijo de perdición. Pero cuando este algo que lo detiene se ha quitado de en medio, es decir, cuando se pase de la primera fase a la segunda fase de esa cuarta estructura de poder profetizada por Daniel, el imperio romano, es decir, cuando las piernas de hierro de Daniel 2 den paso a los pies de hierro y de barro, cuando pueda salir ese pequeño cuerno de Daniel 7, entonces y solo entonces, tal cual dice este versículo 8, se manifestará aquel inicuo. El apóstol Pablo lo llama inicuo, significa malvado, injusto, que tiene iniquidad. Pues eso es, si recapitulamos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Que habrá una situación de apostasía, apartarse de la verdad. Que surgirá un hombre de pecado, es decir, que dará la espalda a Dios en su corazón, que a su vez es hijo de perdición, o sea que a su vez es como un Judas, un traidor que pasa por bueno, que da el pego, que aunque tenga la apariencia de piedad, en el fondo se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y que además se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, o sea que está lleno de sí mismo, tal cual, si os acordáis, hace 3 meses que hablamos el Nabucodonosor de Daniel. Lleno de orgullo, ese fue el pecado original de Babel, de Babilonia, que era la deificación del hombre, ese querer llegar hasta Dios, pero dando la espalda a Dios. Igual que su mentor, igual que Satanás, que quiso llegar a Dios. Y todo esto coincide con Daniel 7, no es necesario que lo busquéis, podéis seguir en 2 de Tesalonicenses, pero quiero leer de nuevo de Daniel 7, los versículos 21-25. Dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía,
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, como he dicho antes, como todos los falsos maestros que cambian la palabra, tuercen la palabra de Dios, y serán entregados en su mano. Y si pasamos al versículo 9, nos continúa hablando de este inicuo. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí el apóstol Pablo explica más cosas sobre este gran poder que anunciaba que iba a venir. Hemos dicho antes que este versículo guardaba relación con unas palabras de Mateo 24. Y las voy a leer, pero no las busquéis, por favor, seguid en 2 de Tesalonicenses. Yo leeré Mateo 24 y veréis que es prácticamente lo mismo, son las mismas palabras. Dice Jesús hablando: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, en tiempo verbal futuro. Si os fijáis con el versículo 9, se parece mucho al versículo 9. Y también guarda relación con Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, que hoy no lo vamos a ver, solo voy a leer ahora rápido 3 versículos. Dice el versículo 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Nos suena, ¿verdad?, con este versículo 9, es muy parecido. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Muy parecidos, porque son pasajes paralelos. Dice el versículo 9 que el advenimiento de ese poder, esta última fase de la cuarta bestia de Daniel 7, será por obra de Satanás, que es lo mismo que acabo de leer en Apocalipsis 13:4, que el dragón, que es otro nombre en la Biblia para Satanás, había dado autoridad a esa bestia, a ese poder. Y con respecto a las señales y los prodigios a modo de engaño, pues sale lo mismo en Mateo 24 y en Apocalipsis 13, confirmando una vez más que estos pasajes están hablando de lo mismo y están relacionados. Pero vamos a seguir, versículo 10, y ya vamos terminando. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este versículo 10 nos confirma que habrá mucho engaño. Por eso, tanto Jesús en Mateo 24 como Pablo en esta carta advierte a los creyentes que estén muy al tanto de no ser engañados. Los hay que se salvan y los hay que se pierden. Eso es una verdad que sale en la Biblia y es el mensaje en el fondo de toda la Biblia. Satanás engaña al mundo con mentiras. Desde las primeras páginas de la Biblia tenemos ese tema, y los hay que son engañados y se pierden. Y esto nos lo confirman los versículos 11 y 12, vamos a leerlos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En ocasiones Dios endurece los corazones de los que no creen, porque el poder engañoso, que es de lo que estamos hablando hoy en definitiva, y de lo que hablamos la última vez en Mateo 23 y 24, es una maniobra de Satanás, de la serpiente, para llevar a las personas lejos de Dios. No son más que maniobras para alejar a la gente de Dios. Y dice el versículo 12 que las personas que no creen a la verdad son condenados. Vamos terminando. ¿Qué significa todo esto, por tanto? Jesús advierte a los suyos en Mateo 24 que estuvieran muy al tanto del engaño por parte de las instancias religiosas. Y este mismo aviso es algo que nos repiten mucho los autores de las cartas del Nuevo Testamento, y es lo que tenemos aquí. Pablo advierte de que en el lapso de tiempo después de escribir estas cartas, aparecería alguien con un disfraz de religiosidad muy bueno y que sería engañoso porque tendría apariencia de verdad pero sin serlo, y que engañaría a muchos.
Y cuando estuvimos viendo Daniel 2 y Daniel 7, insistimos mucho en que esas dos formas diferentes de representar lo mismo que fueron Daniel 2 y Daniel 7, implicaban no una profecía o una predicción desde los tiempos de Daniel hasta Jesús, no, sino desde Daniel hasta el fin del mundo, hasta el regreso del Señor Jesucristo en gloria y en victoria. Si volvemos un segundo al versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? Dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo vuelve a hablar aquí otra vez de la venida del Señor. ¿Y qué dice este versículo 8? Vamos a mirarlo con detenimiento. Nos dice que ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, esa última evolución de la cuarta bestia de Daniel 7, será muerto con el espíritu de la boca del Señor y destruido con el resplandor de su venida. Dos cosas que en el fondo son lo mismo: la muerte y la destrucción de ese hombre de pecado en el momento de la segunda venida del Señor. Por tanto, por lógica, que el hombre de pecado sigue vivo, vigente, hasta la venida del Señor. Lo vemos aquí una vez más. Es una confirmación más de que estamos hablando de lo mismo que Daniel 2 y Daniel 7, porque al igual que en Daniel 2 y Daniel 7, todo aquello terminaba con el juicio de Dios. Y aquí en 2 de Tesalonicenses 2, igual. No lo voy a leer, pero en Daniel 7... 3 veces en ese capítulo se habla del juicio de Dios y que la bestia está vigente, la cuarta, hasta el juicio de Dios. Si queréis leer Daniel 7 de nuevo, lo veréis. 3 veces sale. Por tanto, estamos en el año 2021. ¿Se han cumplido estas palabras del apóstol Pablo? Pues sí, claro que se han cumplido. El antiguo imperio romano comenzó a decaer hasta que fue quitado de en medio. Mientras duró el emperador romano, el político, el militar, a la antigua usanza, pues la primera fase de ese cuarto imperio profetizado por Daniel 600 años antes de Cristo, pues detenía la manifestación del pequeño cuerno. No se podía manifestar el hombre de pecado, pero en el momento en que ese emperador del sistema antiguo político-militar fue quitado de en medio, en el momento en que la antigua Roma cayó, ya pudo crecer el pequeño cuerno, pudo ascender el que, versículo 4, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y qué sorpresas a veces que nos depara la Biblia. La palabra de Dios a veces tiene unas sorpresas. Justo antes de lo que hemos leído antes, en Juan 17:12, la oración de Jesús, cuando hablaba, si os acordáis, de Judas como el hijo de perdición, justo antes, justo la frase de antes, Juan 17:11, Jesús se dirige a Dios Padre como Padre Santo. Es la única vez en la Biblia que sale esa expresión, Padre Santo. Dice así, Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Solo hay un Padre Santo, solo hay un Santo Padre, y es el que está en los cielos, es Dios. No es un sacerdote vestido de blanco que se sienta en un gran trono blanco con querubines a su alrededor. Y aunque la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, sus palabras son muy actuales. Y si queremos de verdad de corazón, lo podemos comprobar todos los días. Voy a poner un pequeño ejemplo, no importa que lo busquéis. Voy a leer del primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31, solo una cosita. Dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Qué tiene esto que ver con lo que hablamos hoy? ¿Quién era el dios pagano de los Sidonios? Una cosa escrita hace 3000 años, más o menos 1000 años antes de Cristo. ¿Quién era el dios pagano de ese pueblo? Pues Baal, un dios inventado. ¿Quién eran los sidonios? Los sidonios eran los fenicios. Sidón era una ciudad de Fenicia. Los fenicios, los que hemos estudiado un poquito la historia del Mediterráneo en el colegio,
Nos acordaremos que nos explicaron que los fenicios navegaron y comerciaron por el Mediterráneo, fundaron Cartago en el norte de África, luego llegaron a la península ibérica, fundaron Cartago Nova, que hoy en día es Cartagena, en Murcia, y de ahí a Ibiza y a Mallorca. Se asentaron unos años, sobre todo en Ibiza, hay más restos fenicios en Ibiza que en Mallorca, y hay un episodio muy famoso de la historia que contrataron a los legendarios honderos de Baleares para luchar contra Roma, unos 200 años antes de Cristo. ¿Y a quién dedicaron estas islas los sidonios, los fenicios? Pues por la etimología, por las palabras, hay bastante indicación que a su dios Baal, a los Baales, porque estas son las islas Baleares. ¿Por qué explico esto? Porque en ocasiones lo que cuenta la Biblia nos parece algo lejano, como si fueran cosas de hace mucho tiempo. Y sí, es cierto que tienen miles de años, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es una gran verdad que sale en la Biblia. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 3, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Nos podía parecer pues otro versículo más que nos cuenta algo que sucedía hace 3000 años. Y nos podía parecer algo lejano, como que no tuviera nada que ver con hoy en día. Pues de lejano nada, este versículo de lejano no tiene nada. Las imágenes de las deidades femeninas, aseras, y los altares en lugares altos siguen plenamente vigentes 3000 años después. La Virgen de San Salvador en Felanich, la Virgen de Cura en Algaida, la Virgen de la Consolación en Santanyí, y así podíamos seguir con una larga lista de imágenes de deidades femeninas y altares en lugares altos. ¿Por qué digo todo esto? Pues para que tengamos presente de que a pesar de que la palabra de Dios, a pesar de que la Biblia fue escrita más o menos entre el 1400 años antes de Cristo y el 100 después de Cristo, las palabras de la Biblia son muy vigentes hoy en día. Porque, y ahora sí que voy con un tema importante, el diagnóstico que hace la palabra de Dios de la condición humana, del pecado que todos llevamos dentro, es tan real que hace que la Biblia se valide a sí misma. Por no hablar de todos los datos históricos, por una parte, y de los cientos de profecías en la Biblia que se han cumplido a rajatabla a lo largo de la historia. Unas 300 profecías en la persona de Jesús de Nazaret y muchísimas más. Y lo que estamos viendo hoy, 2 de Tesalonicenses 2, no es más que una repetición del apóstol Pablo a modo de advertencia a los cristianos de lo profetizado por Daniel 600 años antes de Cristo. Que Daniel profetizó que habría 4 grandes imperios de poder militar, pero que no habría un 5º imperio de poder militar, sino que el 4º se transformaría en algo que entraría de lleno en el ámbito religioso y que permanecería hasta la venida del Señor Jesucristo. Y esto es lo que explica este capítulo de 2 de Tesalonicenses, que los cristianos estemos atentos a no ser engañados por el gran Judas, entre comitas, con toda la apariencia de religiosidad verdadera sin serlo. Y veremos una confirmación más clara de todo esto cuando en próximas semanas podamos, con la ayuda de Dios, ver los pasajes de Apocalipsis 13, 17 y 18. Tanto Jesús mismo como los apóstoles en el Nuevo Testamento advierten de no ser engañados por toda una serie de nuevos fariseos, entre comillas, que iban a aparecer, gente con apariencia de piedad, pero que iban derechos al infierno por dar la espalda a Dios en su corazón. Jesús lo dijo de los fariseos en Mateo 23, 13. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esto me recuerda a una expresión muy castellana, que es el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Y esto es la casta religiosa que da la espalda a Dios, que ni come ni deja comer a los demás del pan de vida, que es la verdadera palabra de Dios.
Por eso Jesús dice a los suyos en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Y Pablo lo repite aquí en 2 de Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera. Conclusión, antes de Cristo, en tiempos de Jesús y en los postreros días, o sea, hoy, hubo, hay y habrá falsa enseñanza y falsos maestros que alejen a la gente de Dios y de la palabra de Dios. Y el engaño será tan grande que dice Jesús en Juan 16:2, que aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Miles, y no solo miles, sino que se calcula que millones de personas fueron torturadas, quemadas y matadas por la Inquisición por un motivo tan sencillo como era el de tener una Biblia. Y sí, estaban tan engañados que creían que rendían un servicio a Dios torturando, quemando y matando a las personas que también decían creer en ese mismo Dios. Y así es la falsa religión. Ya lo dijo Daniel 600 años antes de Cristo. Daniel 7:21, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantará. Vale, acabamos. 3 minutos y acabamos. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros hoy? Año 2021. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en tu corazón? Porque al final todo se reduce a 2 cosas. Aquí todo se reduce a dar la espalda a Dios o mirar a Dios como tu única esperanza para ese día de juicio final, ese día del Señor. ¿Estás tú preparado para el día del Señor? ¿Tu corazón da la espalda a Dios? ¿Sí o no? ¿Quieres dar la espalda a Dios? Yo no puedo ver lo que hay en vuestros corazones, en vuestra mente. Vosotros lo sabéis, pero si tú, que me escuchas, estás en una situación de enemistad con Dios, piénsalo, ¿te aprovecha de algo estar en una situación de darle la espalda a Dios? ¿No sería más prudente, más sensato, más lógico, si es que hay un Dios, estar en paz con Dios, estar en paz con Él? Al final todo se resume en una cosa, todos somos pecadores, no hay vuelta de hoja. Y si tú a día de hoy todavía no te has arrepentido de tus pecados, pues mal asunto, porque en el día del juicio final te va a tocar la condenación eterna. Por tanto, escapa de eso. Hay solución a la condenación eterna, y es algo muy sencillo, es tener un corazón limpio por la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y eso cómo es? Pues creyendo para salvación. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesucristo para salvación. No hay buenas obras como requisito, aquí no hay que aportar nada, solo hay que creer y recibir la vida eterna. En todas las religiones siempre hay que hacer algo, siempre hay que aportar algo. Pero en la palabra de Dios no hay tareas, no hay que hacer nada para estar en paz con Dios, solo hay que creer, es gratis, gratis total. Y por eso mucha gente rechaza el Evangelio, sencillamente porque su orgullo no les permite recibir algo que es gratis si ellos no ponen de su parte. Y para los que somos creyentes, ¿cómo acaba este pasaje? ¿Cómo acaba? Con los versículos del 13 al 16. Y para terminar quiero leer estos versículos. No los vamos a comentar, solo los quiero leer. Porque aquí el apóstol Pablo habla a los creyentes de Tesalónica y por ende a todos los creyentes que estamos leyendo esta carta. Y nos dice que si hemos creído en Cristo Jesús para salvación, que estemos firmes y que retengamos la doctrina que hemos aprendido. Acompañadme a leer estos últimos versículos, del 13 al 16. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El pasaje acaba como empezó.
El versículo 2 decía: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y esto acaba igual, que nos quedemos con esto, que no nos engañen, que estemos muy atentos a que no nos engañen y que retengamos la buena doctrina que decía que hemos aprendido. Desde el principio hemos visto que Tesalonicenses gira todo en torno a la venida del Señor y al segundo tema, que es el de la persecución, la aflicción, la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo va entremezclando estos dos temas? Pues yo entiendo que porque Pablo quiere animar a los creyentes que a pesar de la persecución, a pesar de la apostasía, a pesar del hombre de pecado, a pesar del hijo de perdición, Dios sigue siendo soberano y nada escapa de su poder. Y al igual que en Daniel 2 y en Daniel 7, en este pasaje de hoy, el final es el mismo, al final Cristo vence. Este pasaje que hemos visto hoy es de ánimo para los creyentes, que cobremos ánimo incluso en medio de las dificultades, de la persecución, de la aflicción, de los problemas, porque a pesar de que la bestia hace guerra contra los creyentes, como dice la Biblia, y en ocasiones los derriba, como también dice Daniel, al final de todo Cristo es victorioso. Que no nos apartemos de la palabra de Dios. Este es el resumen definitivo y total de este pasaje. Que seamos muy cuidadosos, que no nos engañen y que nos mantengamos firmes en las verdades de la palabra de Dios. Amén.